¿Ven ven el PowerPoint, cierto? Sí. Sí, Perfecto. Gracias, hermano. Gracias por su paciencia. Estuvimos analizando la clase pasada algunos aspectos referentes al autor en cierta medida, ¿no? A Pablo fue lo último que estuvimos viendo, sus viajes y cómo llegó él a realizar su trabajo ministerial en la ciudad de Éfeso y, y cómo finalmente llegó a ser una de las iglesias más importantes de la iglesia primitiva del primer siglo. Eh, el capítulo 19 de Hechos eh, nos resume bajo la mirada de Lucas y Lucas, su información fue de primera, sus datos fueron de primera línea, hermano, ¿no? Porque Lucas fue discípulo de Pablo, por lo tanto, tenía al mismo Pablo como para que pudiera él redactar y plasmar los viajes de Pablo y cómo él trabajó en distintos lugares. Hechos 19, entonces, nos describe cómo fue el inicio del trabajo en aquella ciudad. Y la tarea que yo les encargué para hoy implicaba extraer de ese capítulo las características de la iglesia y después en el WhatsApp les comentaba el hecho de que también queríamos conversar acerca de eh, acerca de las estrategias que usó Pablo, con qué problemas se enfrentó. Seguramente eso nos lleva a analizar el trabajo de Pablo y, y de ello extraer quizás algunos aspectos que podrían servirnos como principios para el trabajo evangelizador, sobre todo cuando llegamos a un lugar a establecer una iglesia. Ahora entonces vamos a darnos un tiempo para escucharles a ustedes y, y que ustedes puedan compartirnos eh, aquellas características o cosas importantes que ustedes rescatan de esta lectura, teniendo en cuenta cómo Pablo eh, trabajó, con qué dificultades se pudo encontrar y por allí saber cómo salió adelante de todo eso. Vamos a comenzar entonces y voy a darle la oportunidad a, a Olga. Olga, por favor, compártanos lo que usted extrajo de esta lectura. ya. Bueno, Pablo, ¿cierto? Andaba... bueno, Pablo llegó, ¿cierto?, a Éfeso, mientras Apolo, porque bueno, ayer se mencionó a Apolo, ¿cierto?, como uno de los cristianos, digamos, destacados también y que trabajó harto el tema evangelístico. Llegó a Éfeso. A mí me llamó la atención porque supuestamente Apolo también estuvo en Éfeso trabajando, pero Pablo le pregunta a unas personas, ¿cierto?, si ellos conocían el Espíritu Santo y ellos dijeron que lo que era eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que Pablo les conversó acerca de eso y después de eso ellos evidentemente creyeron, aparte del bautismo con el agua, ¿cierto?, la conversión y también fueron llenos del Espíritu. Me llamó eso la atención respecto, digamos, del comienzo de la lectura. Entonces, con esos 12 hombres, de alguna manera fue para mí el punto de partida para ir trabajando con los cristianos de esa ciudad en su labor evangelística y se instala en la sinagoga,
lugar, digamos, bien especial para Pablo en el sentido de que él generalmente no los dejaban estar en la sinagoga, sino que siempre lo echaban. Sin embargo, logró estar, como dice ahí, 3 meses, ¿cierto? Trabajando, discutiendo, ¿cierto? Tratando de convencer a los judíos que estaban ahí. Evidentemente encontró resistencia, incredulidad, pero pasados los 3 meses al final decidió apartar, ¿cierto?, los cristianos, los discípulos, y salir de ahí y empezar a trabajar con ellos. En la parte de su trabajo, ¿cierto?, secular, que era hacer tiendas, ¿cierto? Empezó a trabajar en una escuela que se llamaba Tirano, y ahí se instaló a enseñar y a debatir a los nuevos cristianos, y estuvo ahí 2 años trabajando, formando a los hermanos, ¿cierto? Y evidentemente su fama se extendió porque no solamente enseñaba, sino que también hacía milagros, pues sanaba a las personas, también echaba demonios, y la verdad es que era tan extraordinario lo que hizo en el nombre de Jesús que las personas, como estuvo harto tiempo, las personas judías y también los griegos que venían, ¿cierto?, a Éfeso, porque Éfeso era una ciudad importante por el templo, digamos, de Artemisa, que era una de las diosas bien venerada del lugar y bien conocida también. Entonces, muchos de ellos obviamente escucharon la palabra de Dios y se convirtieron allí en Éfeso gracias a la predicación de Pablo. Entonces hizo muchos milagros, muchas cosas extraordinarias. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé, ¿quiere que le siga más hablando? Si no, no voy a dejar a los compañeros hablar. Pues. Sí, quizás antes de darle el pase a otro compañero, ¿tú qué consideras? ¿Ves alguna, cómo preguntarte? ¿Ves en esta descripción, este relato, algún quizás modelo o método que usó Pedro para predicar el Evangelio? ¿Tú ves allí quizás tomando en cuenta lo que tú ya puedas saber de antes, de otras cartas de Pablo? ¿Tú ves allí en esta descripción de 8:19 si Pablo tenía probablemente alguna estrategia o tenía aspectos que eran relevantes dentro de su trabajo en la plantación de iglesia? ¿O puede destacar al menos decir, mira, esto estaba presente, esto creo yo, o sea, diciendo lo que tú podrías decir, esto es clave para el desarrollo de una iglesia, o la conformación de una iglesia, o para el trabajo de una iglesia? De lo que se describe aquí, tú puedes rescatar algo, una cosa. La verdad es que rescataría una sola. Yo no he sido, digamos, muy estudiosa de los métodos evangelísticos, digamos, de Pablo, pero creo que la enseñanza, el enseñar, fue para mí uno de los pilares que por lo menos en el hecho 19 que he estado leyendo, porque se instaló, digamos, a enseñar en esa famosa escuela Tirano. Perfecto. Ya, y estuvo enseñando por 2 años, o sea, no fue un tiempo no menor. Después que ya pensó, ¿cierto?, que ya estaban más o menos, digamos, creciditos espiritualmente y con cierto afianzamiento de conocimiento, decidió, digamos, después emprender viaje para otro lado. ¿Ya? Pienso yo la verdad es que dentro de mi ignorancia, porque yo no sé mucho de Pablo, la verdad. Perfecto, está bien. Es algo que está implícito en el trabajo de Pablo. Esto siempre lo hizo, enseñar. Y es clave también en cualquier trabajo o incursión en cuanto a la conformación de una iglesia. Gracias, Olga. Vamos a pasar a Juan. Sí. Siguiendo con el ejercicio que estamos haciendo de resaltar o mencionar el trabajo de Pablo en la iglesia de Éfeso. ¿Hay algo que tú podías agregar, además de la enseñanza que Pablo hizo
en su ministerio allí en la ciudad? ¿Algo que aportó a la conformación de la iglesia en Éfeso? Bueno, podría, bueno, agregar dos cosas. Eh, Primero, la preocupación de Pablo por el crecimiento en conocimiento y espiritual de los discípulos, porque cuando llegó, él lo primero que les pregunta es si habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, eso muestra una preocupación de Pablo hacia los discípulos. Y lo segundo es que Pablo se relacionaba con las personas. No era solamente un predicador de púlpito, sino que él estaba preocupado, relacionado, eh, construía amistades con las personas. Y obviamente en esa relación estaba la enseñanza implícita junto también con sus predicaciones. ¿Podría agregar eso? Muy bien, Juan, gracias, gracias. Aprovechemos que estás con Sole allí. Por favor, Soledad, menciónanos tú otra característica o algo que se practicó allí en el desarrollo de esta iglesia. Uy, que lo han dicho todo ya, pastor. No, hay más, Eh, más. A ver, algo más. No sé, yo, lo que a mí me, no sé si agregar algo, pero sí me reflexionar en algo. Yo creo que, o sea, con Pablo, lo que Pablo nos enseña acá es que cualquier evento evangelístico que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, tiene que ir en base de la palabra de Dios, pero tratada con denuedo y con profundidad, de alguna manera, porque creo que ningún evento evangelístico o nada que hagamos evangelístico va a tener efecto si no nos centramos en la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos guía y nos da como la fortaleza de alguna manera para hacer o para llegar a quienes queremos alcanzar. Ok, gracias, Soledad. La pastora Orieta, ¿está por allí? Pastor, profesor, bueno, saludo a mis compañeros. También en esa parte, cuando Pablo llega allí a esa comunidad, no, les pregunta a ellos qué es lo que, si habían tenido experiencia con el Espíritu Santo. Y ellos dijeron que eran creyentes, pero nunca habían tenido ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, él les dice que si habían creído en el bautismo de Juan, también tenían que esperar que Jesús, ¿no es cierto?, se moviera mediante el Espíritu Santo. Y extraordinariamente se bautizan, y cuando Pablo le impone sus manos, dice que viene el Espíritu Santo sobre ellos y tienen una experiencia maravillosa. Muy bien, gracias, pastora. Roberto, voy a apelar a que has tenido quizás la experiencia previa de haber leído este capítulo, a lo mejor no lo leíste hoy, ahora ya, pero creo que Sí, dándole un una de las vistazo, una de las podemos cosas ver. que me... Dale, Roberto. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Una de las cosas que me llama la atención es el contexto histórico que tiene esta ciudad. Éfeso dice que es una capital gigantesca, es una de las capitales que hay de la provincia romana. Y en el verso 10 dice que lo que él hizo, dice que él continuó por 2 años de manera que todos los que vivían en Asia, cuando habla de todos, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Uno al decir todos, un ejemplo, Iquique tiene más o menos 300.000 y fracción de habitantes.
y el escritor dice que Pablo a todos los de Asia, judíos y griegos, les habló. Después, posterior a eso, hay hartos eventos que aparecen en este tiempo que él estuvo, en esos 2 años que él estuvo. Y al hablar de todo, uno se imagina, Pablo no hizo nivel social al que alcanzó, fue desde el más alto al más pequeño, no hizo diferencia. Oportunidad que tenía, acá hace mención de la sinagoga y de la escuela, esos 2 lugares donde él dice que disputaba fervientemente hablando de Cristo. Pero siempre me ha llamado la atención esa palabra todos. O sea, yo digo, hace un número, porque dice que después hay eventos que aparecen más adelante en este capítulo con respecto a la gente, a las empresas que tenían la confección de ídolos, que se van a quiebra. Entonces, producto de ese evangelio que él practicó, que fue masivo, que empezó a ir uno a uno, como a puerta, como los testigos de Jehová que dicen van puerta en puerta, puerta en puerta, puerta en puerta, que eso muchas veces debiéramos nosotros imitar. Él provoca eso, algo grande ahí en Éfeso. Perfecto, genial. Ahí estamos hablando entonces de una evangelización permanente. La extensión del mensaje no se quedó solamente en Éfeso, sino que también buscó sus alrededores. Ahora pasemos a otro plano. Siguiendo con la lectura, usted ha mencionado algunos ejercicios o prácticas que tuvo Pablo y seguramente sus miembros para el desarrollo de la iglesia. Pero quisiera hacerles la pregunta ahora respecto a qué dificultades experimentó la iglesia según Hechos 19. Se visualizan allí algunas dificultades y complicaciones en el trabajo. Por favor, descríbanme o menciónenme alguno. Vamos con Olga ahora. Sigamos el orden anterior. Olga, tú ahora pasando a ese lado. ¿Tú qué dificultades pudiste percibir en esta lectura? Sí, bueno, esto de enfrentarse a las autoridades, porque la sinagoga supone, ¿cierto?, que estaban los sumos sacerdotes, las personas que sabían más y que eran autoridad, ¿cierto? Entonces, ya enfrentarse a las sinagogas, se enfrentó, ¿cierto?, a las autoridades de ese entonces. Entonces, ¿no? O sea, tuvo valentía para poder exponer y presentar el Evangelio, ¿cierto?, a estas personas que supone que eran sabias y que sabían mucho de la Biblia. Y lo otro, como decía Roberto, la verdad es que es bien cierto, o sea, se enfrentó a esta cosa comercial, ¿no? De la gente que fabricaba estas imágenes, ¿cierto?, de plata, que yo leyendo un comentario del Bacon, no eran de plata probablemente tal, sino que era de otro metal, pero que evidentemente veneraba a la gente de Éfeso porque era muy idólatra, ¿no? Entonces iba en desmedro, o sea, se enfrentó de alguna manera digamos, a la afectación de la economía, ¿cierto?, de estas personas, y obviamente querían puro lincharlo, porque obviamente era su fuente laboral, su fuente de trabajo, entonces ya eso, tocando los bolsillos, uno sabe que es complejo que esta persona que está hablando de un Dios que no se ve, ¿cierto?, un Dios invencible, me está jodiendo mi negocio. Entonces también se enfrentó a esa cosa social y económica, digamos, de la ciudad de Éfeso como gran ciudad, como hacía Roberto también. Okay. Eso podría aportar. Bien, gracias, Olga. Vayamos con Juan. Juan, ¿qué problemas tuvo la iglesia de Éfeso? Trabajo Las con... personas. Pablo chocó con las personas. No, lo que pasó en la sinagoga, lo que relató hermana Olga, precisamente la Biblia lo relata, mucho endurecieron su corazón al mensaje de salvación, al mensaje de Pablo. Entonces, eso generó el primer quiebre y lo que provocó que Pablo se separara con un grupo de discípulos y se fuera precisamente a enseñar a la escuela de Tirano. Lo otro, con lo que, ampliándome un poquito más y tomando una palabra que se menciona en la Biblia, que a lo que Pablo enseñaba se le llamaba el camino.
un nombre despectivo para indicar que era otro camino, otra alternativa, otra religión. Entonces, al no ser considerado como el único camino, por decirlo de alguna manera, era como una de las tantas enseñanzas que se predicaban o que se enseñaban especialmente en Éfeso, que era una ciudad idólatra y en donde había también mucho hacer cultural, hacer una capital, estaban todas las creencias centradas en un solo lugar, entonces se consideró como el evangelio como uno más. Y eso ocasionaba también que las personas escucharan, y si les llamaba la atención, seguían, y si no creían, no creían nomás. No era muy necesario creer o no creer en el mensaje de Pablo para ellos. Bueno, y lo otro, lo que han comentado, precisamente el problema económico que ocasionó en los que fabricaban estatuillas para adorar a la diosa Diana. Así es, así es. Gracias, Juan, con tu aporte, dando a entender que hubo conflicto de ideas, de credos, y eso no fue menor lo que tuvo que enfrentar la iglesia de Éfeso. Soledad, ¿qué tú nos puedes decir respecto a los desafíos y problemas que tuvo la iglesia? También sale acá en Hechos que tuvo problema igual porque habían falsos profetas, o sea, cuando vieron a Pablo haciendo milagros, algunos judíos exorcistas que se les llama acá, trataron de hacer lo mismo, invocando el nombre de Jesús, pero sin realmente conocer a Jesús. Y claro, el pueblo estaba engañado con respecto a esto porque había muchos que creían a estos falsos profetas, pero bueno, leyendo el capítulo nos damos cuenta que finalmente salieron como trasquilados todos estos falsos profetas porque los mismos espíritus le dijeron que no los conocían, o sea, que a Jesús conocían, a Pablo, pero ¿quiénes eran ellos, por decirlo de alguna manera? Así que igual se enfrentaba a esto, pues a estos falsos profetas que tenían engañada a la gente. Gracias, Soledad. Pastora Urieta. ¿Qué nos puede decir usted, Pastor Urieta? ¿Qué otras dificultades enfrentó la iglesia de Éfeso? ¿Me escucha, pastora? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Pastora Urieta no me escucha. ¿Hola, pastora? ¿Me escucha, pastora? No, no me escucha. Ok. Bueno, qué pena, no nos puede escuchar la pastora. Roberto, por favor, ¿qué nos puedes decir tú? Ya, yo Dificultades o problemas. me imaginaba Iquique cuando ¿Ya? leo esa parte de las empresas. No sé si algunos han tenido la oportunidad de conocer o estar acá en Iquique. Iquique es muy famoso por la fiesta de la Tirana y es muy religiosa. Hay una tradición que ha pasado de generación en generación en generación. De repente apareciera alguien como Pablo y empezara a cambiar, y las empresas de los trajes, de las imágenes, se fueran a quiebra y se unieran por el solo hecho de que lo que dice la Biblia, que Pablo estaba persuadiendo no solamente a Éfeso, sino a todas las ciudades que están alrededor de Asia. Entonces, económicamente hay algo fuerte en Éfeso que está pasando.
Y es como decía la hermana Olga, las empresas están quebrando. Hay la ciudad era cosmopolitan. Entonces, todo eso al que no es cristiano le va a afectar. A la empresa, a esa empresa. Entonces, eso es algo que es muy grande. Lo otro también, muchos querían imitar el mover que estaba teniendo el Espíritu Santo con la vida de Pablo. Y es cuando decía la hermana, salen trasquilados, arrancando productos que no les funcionó. Como cuando le dijeron, a Jesús conocemos, pero ¿quién eres tú? Dice en el Nuevo Testamento. Entonces, pienso que, y también después, esto no es como la introducción, bueno, obviamente que es como la introducción a Efesios, donde en Efesios después se habla de diferentes, se encaja el accionar del cristiano, de las personas que viven ahí, y es como la antesala a Éfeso este 19, obviamente, que es una pincelada de lo que vamos a ver en esa ciudad. Claro, claro que sí. Gracias, Roberto. Y este ejercicio que acabamos de hacer nos permite aplicar un poquito también o hacer este ejercicio de ponernos nosotros en el contexto, pero para poder después extrapolar esto y verlo en nuestras realidades. La iglesia de Éfeso, como ustedes van a apreciar, no es tan diferente como muchas realidades que hoy vivimos. Los desafíos son prácticamente iguales. Quizás cambian en la forma, ¿no? Pero en el fondo siguen siendo las mismas dificultades que hoy tenemos que experimentar como iglesia. Yo quisiera mencionar una lista de cosas que podemos ver que la iglesia de Éfeso tuvo que vivir en los inicios, ¿cierto?, de la formación de esta comunidad. Por un lado, en el primer punto dice, encontró una iglesia, Pablo, ¿cierto? Pablo encontró una iglesia con varios creyentes, pero sin la experiencia del Espíritu Santo. Ustedes lo mencionaron. La iglesia no la conformó Pablo. Apolos seguramente llegó a ser parte de esta comunidad y tiene que haber recibido el mensaje, o quizás él estuvo en el Pentecostés y tuvo la influencia de esta experiencia, pero, perdón, más bien dicho, perdón, la de Juan, la experiencia de Juan, que también salieron a evangelizar, pero faltaba esto que nosotros entendemos dentro de la mirada doctrinal, la segunda experiencia de gracia, la segunda obra de gracia. Es decir, que ellos eran creyentes, pero no santificados. Habían escuchado del arrepentimiento, del bautismo en agua, pero faltaba algo más, que era el bautismo del Espíritu Santo. Vemos entonces aquí a Pablo muy preocupado del crecimiento espiritual de los creyentes. Aquí la cosa no era simplemente formar un grupo de personas para vernos ciertos días a la semana y poder quizás hacer muchas cosas. El interés de fondo de Pablo, y que debiese ser el interés de todos los que somos parte de la iglesia, es que todos los creyentes vayan creciendo en su vida espiritual. Que lleguemos a esa plenitud de vida que es posible cuando conocemos más al Señor, cuando la obra del Espíritu Santo viene a nuestra vida y trabaja moldeándonos y dándonos el carácter que debemos tener. Pablo dice aquí también, los ministró para que llegaran a vivir esa experiencia.
Hay un esfuerzo entonces de Pablo de llevarlos a otro nivel, de no quedarse con simplemente la conversión, sino que les predicó, los discipuló, para finalmente llegar a tener esa experiencia, que aquí lo vemos de una manera sobrenatural. Dicen ellos que hablaron en lengua, ¿cierto? Al imponerse en las manos, algo que no precisamente hoy vamos a ver, ¿ok? Eso no depende de nosotros, claramente. Seguramente Dios le había dado la gracia a Pablo de poder actuar, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo de una manera muy, muy, muy especial. Y que para ese contexto era de verdad necesario y era un aporte, dado que el ambiente que se vivía en aquella ciudad era de mucha esotería, de mucha presencia demoníaca, y que para poder contrarrestar eso era necesario también una manifestación mucho más concreta del Espíritu Santo en esos tiempos. O sea, no estaba de más, era prácticamente necesario. De esa manera Dios mostró presencia y de que este evangelio tenía poder, y más poder que muchos de los demonios que seguramente estaban haciendo de las suyas en aquel lugar. Pablo comenzó su trabajo en la sinagoga, como dice aquí, por 3 meses, pero los judíos se opusieron a las enseñanzas de Pablo. Hubo oposición. Personas no estaban de acuerdo con el evangelio, pero fueron más allá de decir no gracias. Hostigaron, molestaron a la iglesia. Y Pablo tuvo que buscar otras instancias para poder trabajar. Pablo tenía una estrategia y la vemos manifestado en el libro de los Hechos. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar las sinagogas. Llegaba a sus paisanos, porque ellos ya tenían cierta claridad respecto al mensaje. Y fue casi un principio esencial de ellos de llegar a los judíos, de entregarles el mensaje, de decirles que el Mesías ha llegado y que Dios cumplió con la palabra que los profetas habían anunciado hace mucho tiempo. Pero aquí claramente vemos que aquellos judíos se opusieron al trabajo que Pablo y la iglesia estaba realizando. Y la presencia de ellos seguramente no era menor. Y se opusieron y cortaron ahí las relaciones. Pablo se vio obligado a utilizar una escuela, un centro de eventos, por decirlo así, y aquí podemos tener una señal de que la iglesia partió no teniendo un lugar propio y que tuvo la necesidad de arrendar un lugar. Ese lugar seguramente se financiaba con el trabajo que Pablo hizo también allí como fabricante de carpa y por las ofrendas que llegaban y se reunían en medio de aquellos que conformaban la iglesia. No tenían lugares propios, por lo tanto el tema económico no era un asunto también. Y así se desarrolló la iglesia en sus inicios. Pablo trabajó, tuvo un ministerio que hoy conocemos como bivocacional, pero eso no quitaba el hecho de seguir predicando el evangelio a todas las ciudades que estaban alrededor de Éfeso. Pablo tenía una mentalidad evangelizadora y siempre quiso ir más allá de sus fronteras. Y aquí vemos algo importante. Ese evangelio no tenía un objetivo enfocado a un solo tipo de personas. Aquí vemos griegos, judíos. Era una iglesia
que llegó a conformarse con personas de distintos trasfondos. Era una iglesia multicultural, algo que nosotros estamos comenzando a experimentar y que por ahí tenemos que aprender a convivir de esa manera. Pablo se vio con el desafío de tener una iglesia con esas características. Y no debe haber sido un trabajo fácil. Lidiar con distintas hábitos, prácticas, miradas frente a ciertos temas. Ahí había un trabajo desafiante para la iglesia, pero que gracias al amor, gracias a la presencia misma del Espíritu Santo, que la mejor evidencia del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. El fruto del Espíritu es el amor. Seguramente ellos tenían la voluntad y el deseo de estar todos juntos. Realizó también un ministerio de sanidad, un ministerio social. El trabajo de iglesia se desarrolló en distintos ámbitos, indudablemente el área espiritual, pero también física. Acudía a ellos dándoles sanidad o asistiéndolos también. La iglesia tenía esa particularidad de asistir a quienes estaban necesitados, porque en ese entonces, detrás de un enfermo había pobreza. Por lo tanto, quienes llegaban ahí en una cantidad, yo creo, no menor, eran personas que estaban despreciadas y que no tenían ningún tipo de asistencia del gobierno, o no había ONG, ni ningún otro tipo de organización. La iglesia cristiana en ese entonces cumplió un tremendo trabajo en medio de los necesitados. ¿Qué dificultades tuvo la iglesia? Claramente la presencia y la obra de las tinieblas. No era menor. Piensen ustedes que Éfeso era el centro religioso pagano más importante de aquella región. Sin duda que Satanás allí estaba en las suyas. Y ver a la iglesia desarrollarse, estos no iban a quedar tranquilos al ver que muchos se convertían al Evangelio. La conversión no fue poca. Los resultados fueron importantes y hubieron conversiones radicales, algo que hoy debemos también procurar de ver en medio de nuestra iglesia. Un arrepentimiento genuino que lleve a las personas a hacer un cambio radical. Y lo vemos aquí en esta iglesia, que muchos que practicaban la hechicería, que muchos que estaban sumidos en todos estos cultos paganos, abandonaron aquellas prácticas, quemaron sus libros como una señal de rechazo ante todas esas enseñanzas y se volvieron de lleno al Evangelio. Hubo buenos resultados, hubo buenos frutos, pero eso no significó que la iglesia se relajó o se conformó. Pablo siempre se extendió a otros lugares. Es decir, que era una iglesia apasionada por el Evangelio, pero no exento de dificultades, porque la iglesia creció y la oposición también. Porque fíjense algo, hermanos, la iglesia cada vez que tiene resistencia y oposición es cuando está creciendo. Es cuando está siendo de influencia en muchas áreas de la vida de las personas. No tan solo que en el ámbito privado, sino que también gubernamental, económico, político. El Evangelio transforma las mentes de las personas y la forma de vivir de ellos. Y obviamente ese cambio a muchos no les gusta, porque claramente les arruina el negocio, como sucedió en esta ocasión. ¿Quiénes se opusieron? Los comerciantes, la gente
que seguramente tenía poder económico, influencias, y trató entonces a través de eso detener el avance del Evangelio. Hasta que finalmente Pablo salió de ese lugar. Pero vemos entonces cómo la iglesia de Éfeso, una iglesia que resultó ser una de las más importantes, no estuvo exento de dificultades, pero a la vez también fue el resultado de un trabajo consciente, un trabajo ambicioso, en el sentido de llegar a donde más se pudiera, y que quienes se convertían eran personas realmente convencidas de ese cambio de vida. ¿Será que eso es lo que nos falta hoy? Ver estas transformaciones profundas que no resultan de manera artificial, sino que son obra del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso que la importancia, y parte justamente el relato de esta historia que nos habla de la formación de la iglesia, es que Pablo llega inmediatamente preguntando: ¿ustedes conocen y entienden y han experimentado el Evangelio a toda su plenitud? Porque hoy pareciera que el Evangelio se predica a medias. Se predica hasta la conversión. Se predica hasta decir: ven, confiesa tus pecados, pide perdón y hazte un hijo de Dios. Pero claramente eso no es suficiente. Acá tenemos que llegar a un nivel de consagración y de compromiso, un compromiso tal que va a tener como consecuencia lo que vemos aquí en la iglesia de Éfeso. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta respecto a esto, alguna reflexión extra, porque creo que a veces este resumen podría ayudarnos a recordar algo, ¿no? O algo que se nos pasó por la mente, o hacemos una comparación con lo que estamos hoy viviendo en nuestra iglesia. Pastor, yo una vez leí un artículo que hablaba sobre Pablo con respecto al oficio que él tenía de hacer carpas, tiendas. Y decía que él cuando llegaba, primero llegaba a los judíos, después a los gentiles, pero entre ese, como explorar el entorno, empezaba a hacer relación con la gente que le iba a dar todo lo que eran la tela, empezaba a dar trabajo a otras personas, entonces empezaba como a crear trabajos para la gente que no tenía. Entonces, de esa vez también él a la vez ayudaba socialmente y después iba hablando de Jesús. Entonces me leía que ese artículo decía que él no solamente iba con el mensaje de Cristo, sino que siempre iba entregando trabajos y dejando muchas veces, lo que decía ese autor, dejando empresas en las ciudades donde él había estado. Claramente. Había también un sistema de financiamiento, ¿no? De la obra, que convengamos, en un principio la iglesia carecía de muchos recursos económicos, todavía no llegaba a niveles económicos de algunos que podrían aportar como lo que hoy podemos ver en parte del desarrollo de la iglesia, ¿no? La conversión de personas que tenían y eran generosos en dar lo que tenían. Bueno, en la Biblia tampoco, o sea, hay algunos casos, ¿no? Como Lidia, lo que pasó en Filipo, una mujer también de comerciante que tenía recursos y ayudó a Pablo. Y así vemos personas que, o soldados, ¿no? Oficiales que tenían autoridad política, militar, y también fueron un aporte a la obra. Pero eso eran situaciones puntuales. Y llegar a Éfeso, una ciudad gentil, o sea, no judía, ¿no? Y que estaba atestada de todo este ambiente idólatra, era un desafío tremendo. Pero así también la iglesia o sea, Pablo no le hizo el quite.
a veces tendemos a buscar lo fácil, lo sencillo. Queremos llegar a lo mejor ahí donde ya las cosas no nos van a implicar un mayor esfuerzo. Pero llegar a Éfeso fue un tremendo desafío, y que Pablo aprovechó, teniendo ahí a esas personas que estaban incursionando de manera básica su fe, pero que ahí Pablo se encargó de discipularlos, prepararlos para el trabajo que se venía, ¿no? Porque Pablo siempre estuvo viajando. Pablo no hizo toda la pega, sí, esa es la verdad. Él llegaba a un lugar, levantaba líderes, los dejaba trabajando y él se iba a otro lugar y abría nuevas obras. Él era un plantador de iglesia. Más que pastor, era un plantador de iglesia y bueno, como líder de todo el movimiento, de toda la misión, siempre tuvo palabras para dirigir y estar ahí orientando a la iglesia frente a distintas situaciones particulares, pero detrás había muchos que estaban allí haciendo un trabajo pastoral, un trabajo social, que no era menor y que eso hacía que la iglesia creciera a los niveles como lo podemos ver aquí en el libro de Hechos 19. Muy bien, hermano, no sé si hay otro comentario por allí, si no, avanzamos en este punto. Quisiera avanzar unos puntos. ¿Sí? Pastor, sí. Sí, Soledad. Que con respecto a lo que estaba diciendo, por ejemplo, el tema de que hoy tal vez predicamos el Evangelio a medias, yo creo que con respecto a eso todo se limita a que nuestra meta muchas veces es que la persona inconversa llegue a nuestra meta es la oración, esa oración que hacemos, ¿cierto?, con las personas para que acepten a Cristo y creemos que eso es lo último que necesitan, como por decirlo de alguna manera. Y reflexionando por ejemplo, en el crecimiento que decía usted, que cuando hay crecimiento va a venir controversia, va a venir oposición, ¿cierto? Ojalá pudiésemos en esos momentos darnos cuenta de eso, porque cuando ocurre eso, en vez de animarnos, nos desanimamos y pensamos que estamos haciendo algo mal. Y claro, ahora uno aprendiendo esto más todavía y reflexionando en eso, bueno, uno, como digo, uno reflexiona en eso y ojalá pudiera saberlo en el momento. Así es, y sabes que los problemas son espirituales, son, como bien lo dice la palabra, con enemigos que no son poca cosa. Estamos luchando contra las mismas tinieblas, y aquí lo vemos, o sea, la resistencia vino de aquellos que estaban sumidos en todo el tema diabólico y la obra de Satanás, y que se levantó para contrarrestar todo aquello. No podemos ser ingenuos pensando que los problemas solamente lo tienen las personas, cuando hay fuerzas espirituales que van a hacer oposición a la iglesia. Quizás es un tema que no es algo que hablamos muy comúnmente, ¿no? O a veces extremamos los puntos, ¿no? Le echamos toda la culpa a Satanás y nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Pero aquí se ven en ambas situaciones. O sea, creo que cuando alguien no conoce al Señor, indudablemente que pertenece al enemigo, pertenece a Satanás. Pero cuando ha sido rescatado de ese lugar y se ha hecho un hijo de Dios, el conflicto ahora sigue siendo tratado internamente. Y Satanás está mirando de lejos o tratando de persuadir o seducir, porque ya no es de él. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí una responsabilidad de cuidarnos, de crecer y no ceder y mantener ese vínculo con el Padre. Entonces hay luchas internas como externas, pero el cristiano las tiene adentro, pero va a haber gente que va a llegar a la iglesia cargada de muchas situaciones y ahí tendremos que nosotros orar y enfrentar todas esas situaciones.
Así que tenemos que tener esa visión clara de que hay cosas que son poderosas y que vamos a tener que pedir la ayuda del Espíritu Santo. La pastora ahorita hacía una pregunta en el chat, no sé si todos lo pudieron ver. ¿Por qué ahora probablemente no estamos viendo? A ver si lo tengo por acá. Parece que la pastora se salió, pero ella decía, ¿por qué será que la iglesia ya no practica echar fuera demonios? ¿Por qué la iglesia ya no practica echar fuera demonios? ¿Algún comentario? Da miedo eso. Ella está haciendo una afirmación. ¿Por qué la iglesia no practica? Yo les pregunto, ¿hemos dejado de practicar esto? ¿O será que no nos ha dado la situación, el caso? No se ha dado el caso. Puede ser, depende de la denominación. O hablando porque al hablar de iglesia hablamos de una o hablamos de iglesia de denominación. Hay unos que se van mucho hacia esa área de que demonizan todo. Todo tiene espíritu, todo es malo, hay que echar todo, hay que sacar todo, todo tiene algo. Y hay otras denominaciones que no le dan énfasis a esa área. Obviamente con lo que usted decía, el contexto histórico que tenía Éfeso con respecto a las luchas espirituales, es por eso que después Pablo habla en Efesios 6:10 sobre la armadura de Dios y le explica, no hay una lucha, bla, 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 todo el tema. Pero yo pienso personalmente que hay denominaciones que sí le dan mucho énfasis a eso, a lo que habla la hermana, a la pastora Orieta, y hay otros que no le dan énfasis a eso, producto que o no se les ha presentado o no tienen esos eventos. Okay. Quisiera también ¿Sí? comentar, la verdad es que pensando en mi iglesia, no en nuestra iglesia, y en particular, digamos, la local, esto no es que siempre se dé, ¿no? O sea, se da muy poco, pero pienso que se da poco no porque no exista el mal, ¿ya? Porque el mal está y uno sabe, o sea, la Biblia lo dice, que no luchamos contra carne ni sangre, ¿ya? Y el demonio está aquí, o sea, está en cada uno, no en nuestras casas, quizás presente, pero me refiero ahí, está acechando, ¿ya? Donde hay cristianos, Satanás está acechando, ¿sí? Eso es una realidad. Lo que pasa es que por temor, ¿cierto? Como se planteaba también, a veces no, puede que no se plantee en forma habitual, pero yo creo que además puede faltar también visión espiritual al respecto de la iglesia en general, empezando con los pastores, porque sabemos de que hay situaciones que sí generalmente lo genera Satanás y eso no significa que todo lo vamos a a ver, ¿cómo puedo decir de demonios? Demonizar, digamos, todos los eventos, ¿no? Pero sí yo creo que Satanás sí toma ciertas situaciones en las cuales a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y eso es por falta, digamos, de consagración de nosotros mismos, de mí misma, o de la iglesia. Entonces, es preocupante la verdad, porque lo que pasa con Éfeso pasa en Chile, pasa en cada una de nuestras ciudades, en nuestras comunidades donde estamos, porque somos pocos los evangélicos, y no somos tantos tampoco. ¿Ya? Entonces, eso, era comentario. Gracias, Olga. Sí, creo que por ahí de repente nos falta un poquito de sensibilidad espiritual. Yo creo que puede que haya situaciones o casos, pero que a lo mejor por ahí no hemos sido del todo sensibles a eso. No digo que ande buscando por todos lados a las personas mirándole al ojo a ver si tiene o no un color especial, un brillo especial para decir algo tienen, ¿no? Y tampoco andamos buscando demonios en todos lados. Pero sí, quién sabe, ¿no? Yo creo que es algo que quizás Dios, no sé, quizás hasta nos está cuidando un poco de eso, porque no es un tema fácil de tratar. Fíjense ustedes que algunos trataron de imitar
este ministerio y salieron trasquilados. Y pasa. Pastora. Sí. Algo escribió la hermana, la pastora ahorita. A ver, voy a tratar de ver. Estoy de acuerdo con la pastora. Dice, pienso que de esa manera se obligaría a la hermandad a prepararse más espiritualmente y a tener la experiencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Sí, frente a esta necesidad, frente a un problema de este tipo, claramente que tenemos que tener un nivel espiritual estable, firme, porque el tema no es fácil, no es sencillo. Pero que existe, que está. Y que puede resultar de personas que vengan de afuera. Entendemos que los hijos de Dios estamos bajo la cobertura del Señor, estamos bajo su protección, a no ser que tengamos una doble vida, ¿no? Y que queramos mostrar que somos cristianos, pero termina el culto y me voy allá al cerro a hacer un culto al mandinga, como se dice, ¿no? Sería, no sé, sería una situación muy radical, extrema, pero fíjense que es algo que caracterizó también a la iglesia. La presencia del Espíritu Santo cumplió un rol muy potente en ese sentido. El Espíritu Santo, dentro de su labor, es amonestarnos, es llamarnos a la cordura, es mostrarnos cuando estamos mal también y mostrar cuando la iglesia también está fallando. Y cuando está muy latente y muy presente, lo que pasa es, definitivamente, es que nos lleva a una mayor consagración. Hay un respeto, hay un afán, ¿cierto?, de agradar a Dios. Y eso se nota en el nivel espiritual que podemos estar viviendo. Por eso es que es importante pedir la asistencia del Espíritu Santo y pedirlo cada uno también. O sea, estamos y tenemos que ver. Yo creo que Pablo lo que quería cuando les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo era tener una garantía en estos creyentes de que iban a ser personas que estaban preparadas y capacitadas para lo que venía. Imagínense, si estos no hubieran estado bajo la unción del Espíritu Santo, la situación sería muy compleja. Y creo que eso nos ha pasado a veces. Queremos hacer cosas de grande siendo cabros chicos espiritualmente. Y Dios no hace nada porque Él sabe que darnos una responsabilidad mayor se nos va a ir encima. Y no estamos preparados. Entonces la búsqueda espiritual, ese entender a Dios, conocer sus propósitos, es lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a niveles mayores de consagración, de relación con Dios, y eso como consecuencia va a hacer que tengamos una iglesia realmente haciendo cosas especiales. No estoy hablando de cosas o manifestaciones tremendas como las que vemos en la Biblia. No necesariamente eso tiene que estar ahí implícito en todo. Creo que nos equivocamos cuando pensamos que la única evidencia del Espíritu Santo es hablar en nuestro idioma o ver todos los domingos sanidad o una infinidad de cosas. No estamos hablando de eso. Eso está bajo el criterio de Dios y Él sabe cuándo hacerlo, pero no dejamos de orar, sí, por los enfermos y no dejamos de orar para que el Espíritu Santo haga la obra en aquellos que están luchando internamente. Y en una de esas, a veces Dios se manifiesta. Pero nuestra tarea es orar por aquellos que están necesitando de Dios. Bien, hermanos, creo que este ejercicio nos ha ayudado a ir conociendo un poco más la iglesia, la génesis de la iglesia de Éfeso y todo lo que implicó. Así vamos sabiendo de que esta iglesia tenía muchas luchas,
muchos desafíos que enfrentar y una oposición que estaba ahí presente en medio de ellos. Porque Pablo les va a escribir después a ellos desde la distancia. Porque esta carta va dirigida a la iglesia, reforzando precisamente aspectos que deben estar allí muy presentes en nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito, vamos a tener un break a las 10, ¿les parece? Y por lo menos unos 15 minutos. Disculpen que ese desfase, pero como empezamos un poquito tarde, entonces nos corremos un poquito. ¿Ya? Espero su comprensión. Hablemos un poquito acerca de la ciudad de Éfeso. Bueno, estas son unas fotos de mi último viaje que hice a Éfeso, a Turquía, perdón. No dio para eso. La ciudad de Éfeso estaba ubicada en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. En su tiempo, la ciudad de Éfeso fue la capital de Asia en el Imperio Romano. Allí vivía el gobernador de aquella zona y la cantidad de habitantes no era menor, 350 a 500.000 habitantes aproximadamente, dicen por ahí algunos comentaristas. Era una ciudad que se podría claramente relacionar a una ciudad urbana, con mucha actividad comercial. Era un centro de comercio, era una ciudad de paso también para aquellos que iban en dirección a Europa. Así que era una suerte de puente para otras regiones. Por lo tanto, allí había mucha actividad y personas que venían de distintos lugares. Una ciudad cosmopolita y que tenía como característica también y como un atractivo como tal el de ser el centro religioso al culto a la diosa Diana, que aquí ustedes abajo la pueden ver. No la puedo agrandar, no desde acá, pero es una imagen muy decidora en el sentido de cuáles eran sus intenciones. El culto a Diana eran verdaderas orgías, porque el culto a Diana estaba precisamente rodeado de toda esta práctica de prácticas sexuales. De hecho, aquí no se aprecia mucho en la imagen, pero si ustedes pueden verla más grande, van a ver aquí a Diana y en su pecho varias pelotitas, ¿no? Bueno, tengo que decirle que esos son senos y que reflejan un poco la característica de esta diosa, la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo como tal. Los cultos tenían como personajes importantes las sacerdotisas, que eran, por decirlo así, prostitutas en este tiempo. Aquí a la izquierda se observa una imagen recreativa del templo a la diosa Diana. Imponente, como ustedes lo pueden ver. Y llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Imagínense, tremenda arquitectura. A ese nivel de poder tenía este culto. Así que muchos llegaban a este lugar de veneración y se tornó entonces en un centro religioso de aquel lugar. Aquí hay otras ruinas que estas prevalecen, como estas que ven aquí, y acá arribita tampoco se aprecia muy bien, pero ese es un coliseo. Y según lo que decía la nota de esta foto, tenía una capacidad de 25.000 asientos. Imagínense, tremendo lugar, que probablemente Pablo estuvo también allí. Era una ciudad moderna en su tiempo.
una ciudad comercial, como muchas ciudades que hoy podemos ver. Pablo fue un evangelista urbano, como ustedes pueden ver. Atacó las ciudades estratégicas. Y tanto así que Éfeso se tornó en un lugar muy, muy importante y clave para la iglesia de aquel entonces. Fue el centro más importante, como dice aquí, de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo y a posterior también. Durante el ministerio de Pablo, su crecimiento fue muy destacado y se dice que esta ciudad acogió a Juan, el apóstol, y también a María, la madre de Jesús. Se convertiría entonces en un lugar de importancia de la iglesia cristiana, porque allí murió Juan, murió María, y también sería enterrado en ese lugar el apóstol Pablo. Por lo tanto, creo que sigue siendo un lugar de veneración y un lugar que muchos cristianos van y visitan también como para conocer un poco la historia del cristianismo. Fue una ciudad entonces muy importante y que Pablo la tomó como un centro de operaciones. Fue donde estuvo más tiempo en esa región. Allí estuvo alrededor de 3 años. Otra de las ciudades donde estuvo más tiempo fue en Corinto, pero eso fue en Europa. Y ahí conoció a Aquilas y a Priscila. Allí trabajó también para reunir fondos, pero en Éfeso se estableció por alrededor de 3 años hasta que la oposición fue tan grande que Pablo también salió de ese lugar, un poco para calmar las aguas, ¿no? Porque él era el foco o era la figura visible de la iglesia y tenerlo ahí generaba problemas. Por lo tanto, él salió de ese lugar y dejó a su discípulo amado, nuestro querido y conocido amigo Timoteo. Exactamente. Joven, pero entendemos un hombre de confianza de Pablo, que creía mucho en él y lo dejó en una gran tarea. Dirigir la iglesia de Éfeso era como dirigir el distrito más grande de un país y ser como el superintendente ahí y tener que acarrearse con todos los problemas que eso implicaba. Pero al pasar el tiempo, esta ciudad fue perdiendo importancia por diversas situaciones. Seguramente la persecución hacia la iglesia cristiana fue un factor, pero específicamente la ciudad perdió importancia producto de la destrucción que sufrió por algunos terremotos y porque ese puerto que estaba cerca de Éfeso, que era también un punto estratégico para el comercio, perdió importancia y finalmente fue dejada de lado, y para rematarla llegaron los turcos y destruyeron esa ciudad. Eso es un poco lo que tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a darnos 15 minutos para hacer un break y continuamos con ya la carta propiamente tal. Muy bien, hermanos. Entonces, nos estamos viendo en 15 minutos más. Con la clase voy a nuevamente a compartir pantalla.
Perfecto. Y bueno, hermanos, tenemos aquí algunas características de esta carta. Quien la escribe es el apóstol Pablo, aunque ustedes saben que la alta crítica le busca siempre las 5 patas al gato, y algunos por ahí pusieron algunas tela de duda, pero finalmente la mayoría de los comentaristas coinciden de que Pablo es el autor de esta carta, que fue escrita en Roma. Algunos han dicho que pudo haber sido escrita en Éfeso mismo o en Cesarea, pero la gran mayoría también coinciden que esta fue escrita en Roma y por lo tanto se vincula a las cartas que Pablo escribió en prisión, estando él en Roma. Esta carta pudo haber sido escrita entre el año 61 al 63 después de Cristo. Juntamente en ese tiempo escribí Colosenses, Filemón y Filipenses, las 4 cartas que están asociadas a su periodo en la cárcel, o sea, son las cartas de la prisión, y que, bueno, Éfeso también se incluye dentro de estas 4, este grupito de 4 en total. Quien se dice pudo haber llevado esta carta a Éfeso fue Tíquico, juntamente con Onésimo, ¿cierto? Y un esclavo llamado Filemón. Hay una idea de que esta carta pudo haber sido una carta circular, una carta que se compartió con hacia otras iglesias en otras ciudades, pero que inicialmente se mandó a Éfeso y que de ahí después comenzó a circular en las demás iglesias. ¿Por qué algunos dudaron de que la carta no haya sido escrita por Pablo? ¿En dónde surgen los cuestionamientos? En el estilo de la carta. Una, porque Pablo generalmente cuando escribía alguna carta hacía mención a alguna persona en particular. Y esta carta a los Efesios no la tiene. Y que lo que aparece en el primer versículo, donde hace el saludo, ¿cierto?, a los santos y fieles que están en Éfeso, dicen los comentaristas que algunas copias de esta carta no aparece el nombre de Éfeso y que probablemente se agregó después. Pero cual sea las circunstancias y si fue o no una carta circular o fue directamente dirigida a Éfeso, la verdad que a esta altura no cobra o no es un factor determinante para lo que contiene esta carta, o para su credibilidad, o para por allí pensar de que esta tiene un menor valor. Al contrario, algunos admiran esta carta y la consideran la reina de las cartas de Pablo. Y no deja de ser importante el contenido que esta tiene. Y es lo que vamos a comenzar a analizar. Esta carta la podemos dividir en 2 grandes grupos. Los primeros capítulos, del 1 al 3, tienen un enfoque teológico o doctrinal. Y los restantes capítulos, 4, 5 y 6, tienen una aplicación, es más práctica, y que lleva al lector o a la iglesia a saber cómo comportarse, cómo llevar su fe. Por lo tanto, en este estudio que vamos a tener,
vamos a analizar esta carta en estos dos grandes grupos. Vamos a entender entonces que en esta primera parte nuestra mirada va a ser hacia algunos conceptos teológicos relacionados con la obra de Cristo y a la vez también con la expectativa que tiene Dios de la iglesia, o qué es lo que Dios hace en favor de la iglesia. Y del 4 en adelante vamos a ver las indicaciones que entendemos vienen de Dios para ser aplicadas en las iglesias y en cada creyente. ¿Ok? Aclarando esta división o estos dos grandes grupos, quisiera entrar un poquito en detalle sobre algunas temáticas que aborda esta carta. En la primera sección doctrinal vamos a ver, entre otras cosas, cómo finalmente se constituye la iglesia. Gracias a qué somos iglesia. ¿Y qué fue necesario para que la iglesia existiera? Y nosotros fuésemos parte de la iglesia. Y en la segunda sección se nos va a mencionar un tema muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con la unidad, el tipo de relación que podemos tener con la vida antes de ser cristiano, nuestros deberes y obligaciones con, por ejemplo, la familia, con los necesitados, con los, en ese contexto, con los esclavos, pero que podríamos nosotros asociarlo al día de hoy con quienes pueden ser los empleados o las personas que están bajo nuestra dirección, ¿no? Ese tipo de relaciones son las que tratan la segunda parte de la carta. Como ustedes verán, tiene algo muy, muy práctico y al final termina con algunos saludos como cierre de esa carta. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta de que la teología no puede quedarse meramente con lo teórico. Tenemos que aterrizar la teología, tenemos que aplicar los conceptos y entenderlos muy bien para que podamos actuar de la manera correcta. Cuando no tenemos una percepción clara acerca del rol de la iglesia, su génesis y para qué existe, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a perder el horizonte y nuestro foco de atención van a ser diversos. Y eso es lo que nos ha pasado en la historia. Cuando la iglesia pierde su rumbo, cae en excesos, cae en errores, cae en abusos, y volver a retomar el rumbo toma tiempo, muchos años, y con un costo no menor de personas que no fueron alcanzadas con el Evangelio e incluso que fueron dañadas por la iglesia. Y la historia nos dice mucho de eso. Hay épocas oscuras de la iglesia donde no actuó bien porque perdió su enfoque y terminó, por ejemplo, matando en el nombre de Dios, usurpando territorios, pensando en que eso era para el reino de Dios, pero sabemos que en el trasfondo de todo esto habían poderes oscuros, ambiciones de algunos que lo único que buscaban era poder, riqueza y todo esto adornado bajo la idea de que la iglesia estaba cumpliendo con la misión. Por eso que amerita, hermanos, que podamos realmente no perder el foco. Y yo me imagino a Pablo ya habiendo pasado un tiempo después de haber levantado esa iglesia que ustedes ya sabemos, tardó casi 3 años de su ministerio para poder levantarla, y que fuera de ella, ya en la prisión, ya en la cárcel,
asumiendo que su tiempo era muy corto de vida, lo que le quedaba, él entonces intenta, a través de esta carta, dejar establecidos las bases y los fundamentos de esa iglesia. Miren qué interesante. Mantenemos la iglesia o seguimos siendo iglesia en la medida que no perdemos nuestra identidad, nuestros orígenes. Cuando nos alejamos de ello, corremos serio peligro de finalmente ser cualquier cosa menos iglesia. Y es lo que Pablo quiere evitar con esta carta. Quiere asentar muy bien los fundamentos de fe y el costo que ha significado fundar esta iglesia, que a veces por allí se nos olvida, ¿no? Porque pensamos que es nuestra iglesia, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero la verdad es que la iglesia es de Cristo. La iglesia es una institución divina que no fue creada por el hombre, sino que Dios se encargó de levantarla y delegar la tarea de mantenerla, de exaltarla a través de los creyentes, de quienes somos sus hijos. Y Efesios nos va a ayudar a tener muy bien asentados algunos principios fundamentales de la iglesia, en su fe y en su obra, la obra de la iglesia. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a tener la lectura de los primeros 14 versículos de Efesios. Creo pertinente el que tengamos una lectura en conjunto. Y así después vamos a comentar un poco acerca de esto y de algunos aspectos importantes que tiene la carta en el inicio. Así que les voy a pedir que puedan sacar sus Biblias. Idealmente tendríamos que tener Reina Valera por efecto de lectura más que nada, para que todos estemos alineados en la misma versión. Ya en el estudio mismo, en el análisis, podemos usar las otras versiones. Pero por un asunto de uniformidad, vamos a usar Reina Valera para tener la lectura en conjunto. Vamos entonces al capítulo 1. ¿Y les parece si vamos leyendo de 2 versículos cada uno? Según como los tengo yo en pantalla, voy a comenzar yo, después viene Roberto, Olga, Soledad y Juan. ¿Ok? Así que no se olviden. Patricio, Roberto, Olga, Soledad y Juan. Y vamos a leer 2 versículos cada uno. Muy bien. Parto yo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Ok? Vayamos un poquito a hacer una observación acerca de algunos temas importantes. Bueno, como toda carta, el autor comienza con los saludos de rigor. Pablo se presenta como apóstol y es algo que repite en varias de sus cartas. Y la razón de fondo es que en su momento Pablo fue cuestionado precisamente por la autoridad que él podía tener o no para ser uno de los líderes de la iglesia. Y Pablo, con toda convicción, se adjudicaba cierto grado de apóstol por la simple razón que él fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, que era una de las condiciones que había para aquellos que fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús en su ministerio, y se suma a este grupo el apóstol Pablo, porque fue llamado por Jesucristo. En Hechos se habla de la conversión de Pablo y de la experiencia que tuvo, o ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y de la comisión que le dio el Señor a este hombre para dirigir, ¿cierto?, el Evangelio a un nuevo contexto, fuera del mundo judío, sino su enfoque iba a ser hacia el mundo gentil. Pero Pablo hace, ¿cierto?, esa aclaración. Apóstol, no por su voluntad, es el apóstol de Jesucristo, y que se dirige ahora a la iglesia, a los santos y fieles en Cristo Jesús, y aquí hace la distinción a la iglesia de Éfeso, que bueno, como yo les decía, algunos aquí han dicho que esto fue un agregado, pero en su inicio es muy parecido a las muchas otras cartas que escribió Pablo. Y el versículo 2 hace un saludo que también es una formalidad, pero que no deja de ser importante. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y aquí vemos en el Power una aclaración respecto a estas dos palabras. Gracia, del griego charis, que da a entender eso que viene de Dios y que viene como un regalo, porque una definición simple de gracia es regalo inmerecido. Y la gracia de Dios, Pablo la entrega, ¿cierto? O es su deseo de que sea la que esté en medio de la iglesia, que es la fuente de todo don y de toda dádiva, ¿no? O regalo. Y por otro lado, el saludo, ¿cierto? Muy, muy hebreo, de desear la paz a quienes están a su alrededor.
desearle el shalom, que es muy profundo en su concepto, ¿no? No es tan solo decir paz o hola, ¿qué tal? Te deseo lo mejor, porque tiene que ver con esa experiencia, ¿cierto? O ese resultado que viene de Dios y que es tener esa, ¿cómo le digo? Esa misma tranquilidad, seguridad y armonía que viene de Dios y que solamente Él puede proveer. Solo Dios es quien nos da esa paz. Es el fruto, como decíamos, de la gracia de Dios, es el resultado de esa relación con el Señor. Y que Pablo enfatiza en su saludo diciendo, si hay algo que ustedes, si hay algo bueno que deben recibir de Dios, es la gracia y la paz del Señor. Son grandes deseos. Pastor, yo cuando empecé a leer, ¿cierto? Lo de la gracia, no me cabía, dije, chuta, yo esto no lo aprendí así, claro. Dávida, evidentemente, es regalo. Yo lo había aprendido así. Gracia es el regalo de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? La salvación en particular, ¿cierto? Que uno lo aprende en sus inicios. Así que, bueno, bonitas palabras en todo caso, de cómo está planteado ahí en el Power. Eso, estoy aprendiendo. Así es, y es un concepto que de verdad debemos ir asimilando bien y ya van a saber que viene una tareita que más o menos está relacionado con algunos conceptos que vamos a ver en este primer capítulo. Gracia, paz, que vienen del Señor y que la iglesia debe recibir. Y siguiendo más adelante, los primeros versículos, después del saludo, los versículos 3 y 4, y de ahí, bueno, hablando desde el capítulo 1 y estos versículos que leímos, los comentaristas asocian esto como un himno acerca de la salvación. Una doxología, que es una alabanza, un cántico, que resalta lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un cántico a la salvación. Es una expresión de Pablo para alegrarnos con lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Y los versículos 3 y 4, Pablo aquí en su expresión dice, quizás en resumidas palabras, de dónde viene nuestra salvación. Y como todas las bendiciones que recibimos, la salvación también viene de Dios a través de Jesucristo. Él es el medio por el cual nosotros recibimos la acción de Dios en nuestra vida. Todo pasa a través del Hijo. Y como sale aquí en el paréntesis, dice como cuando una señorita pobre se casa con un hombre muy rico, todo lo que es de él ahora pasa a ser de ella. Lo que Cristo recibió, lo que Cristo recibe del Padre, nosotros lo podemos recibir también por el hecho de estar con Cristo. Nos adjudicamos eso por estar con el Señor. Y la palabra toda habla de el significado y el origen, ¿cierto? De que Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Y eso dice Pablo entonces de que lo que vino del Señor, o lo que tiene el Señor, más bien dicho, es para entregar, es para dar, y que nosotros a su vez podamos recibir. Si seguimos con los siguientes versículos, del 4 al 6,
donde empieza diciendo en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como dice aquí el Power, Dios no ha improvisado nada. La salvación no vino como una sobrereacción porque los planes de Dios que tenía con su humanidad, con la humanidad, con lo que él había creado, falló en su momento y tuvo que salir al paso mandando a su hijo. Dios, que lo sabe todo, tenía en cuenta que habiendo creado al ser humano, estos no iban a cumplir con su demanda y ocurriría la caída del ser humano. Dios lo supo siempre. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por lo tanto, desde un principio, el Señor ya tenía considerado lo que había que hacer tras la caída del ser humano. Y como vemos aquí en este texto, y voy a pedir si alguien lo puede buscar, Juan 15, 16, este texto nos confirma de que que el plan de salvación, más bien dicho, es obra y arte de nuestro Dios. Y no es el hombre quien ha tomado en este sentido la iniciativa. ¿Quién encontró Juan 15, 16, por favor? Yo. No me elegisteis vosotros a mí. Ya, usted. No, dale nomás, dale nomás. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Dios es quien vino al rescate de su creación. Y Pablo aquí comienza destacando aquello. Si somos iglesia, si somos la comunidad de los salvados, no ha sido por obra propia, no ha sido nuestro esfuerzo lo que ha conseguido esta comunidad, que se conforme esta comunidad. Ha sido por única obra de nuestro Señor, quien vino en rescate nuestro, y como resultado se constituyó la iglesia. En los versículos 4 y 5, que yo les leí hace un rato atrás, apuntan a 3 propósitos por el cual nosotros fuimos escogidos y predestinados. Y aquí entramos a algunos conceptos un poquito polémicos, por decirlo de una manera, pero que ahora en esta clase lo vamos a pasar someramente porque yo voy a pedir que ustedes averigüen un poco más acerca de aquello. Pero lo que podemos adelantarnos un poquito en estos conceptos es que siempre estuvo en el Señor el que nosotros fuésemos un pueblo apartado para Dios. Y la predestinación, más que pensar como o hacernos las preguntas, ¿quiénes son los que están predestinados? Hablando así del sujeto en sí, la pregunta debiese ser replanteada y bajo nuestra perspectiva, la pregunta no es quiénes son los predestinados, sino que para qué hemos sido predestinados. Y eso hace una gran diferencia. Porque aquí lo que dice Pablo es que si en algo Dios preparó todas las cosas y si Dios en su voluntad
conformó a su iglesia son, en resumidas cuentas, para estos 3 puntos, según lo que dice Pablo en su propia carta. O sea, esto lo extraemos de lo mismo, de lo que Pablo nos ha dicho. Y vemos estos 3 puntos. Y lo podemos repasar aquí. Dice el versículo 4, nos escogió en él, ¿en quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y ahí va el primer propósito. Fuimos predestinados para ser santos y sin manchas. Y sin mancha delante del Padre. El propósito de Dios, al hablar aquí de santo, habla expresamente de esa obra que Dios hace en nuestra vida interior. Esa transformación espiritual, moral, producto de esa relación íntima con el Señor. Y es la demanda, ¿cierto? Y es lo que debe caracterizar a la iglesia. Un pueblo que la palabra santo tiene más de una aplicación, ¿no? Podemos ser santos cuando estamos consagrados para la función de algo, ¿no? Pero aquí también habla de una cualidad, porque si somos utensilios de Dios o somos instrumentos de Dios, debemos estar entonces consagrados o apartados para ese fin. Y por ende no podemos contaminarnos, no podemos estar siendo instrumentos para el bien y para el mal. El deseo de Dios es su esperanza de que nosotros respondamos, ¿cierto? Consagrando nuestras vidas y apartándonos exclusivamente para Él. Que respondamos a sus expectativas. De eso se trata, hermano, de poder tomar la decisión de hacer todo para la gloria de Dios. Y la santidad es un concepto o un principio o una demanda de Dios que nosotros como nazarenos tenemos muy presente. O las iglesias arminianas o wesleyanas, ¿no? Donde creemos que la obra de Dios es tan potente que nos permite vivir consagrados para Él, apartados para Él, como es la voluntad del Padre y que está establecido desde el principio. Si algo el Señor pensó, soñó o anheló de sus hijos, fue precisamente para que fuésemos santos, dice Pablo acá en el versículo 4. Y Pablo lo trata en prácticamente todas sus cartas. Por lo tanto, no es un tema tratado parcialmente, sino que es la esencia misma de la iglesia. Una iglesia que va a vivir en victoria, porque el pecado no va a prevalecer en medio de ellos. Porque si hay algo que daña a la iglesia y su integridad, es precisamente el pecado. Y si Cristo murió, como dice Hebreos 13:12, ¿qué dice Hebreos 13:12? Esto no lo dijo Pablo, ¿no? Pero está en hebreo. Y que ahí también explica la obra plena de Cristo en la cruz. Si alguien lo busca y lo lee. Dice, ¿Cuál también Jesús? Sin pelear, sin Ya, yo. pelear, sin golpe. Ya, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Eso habla de que la muerte de Jesucristo, porque el que padeció fuera de la puerta es Cristo, estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Estamos hablando de que Cristo muere fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Y si murió, fue para nuestra santificación, para nuestra purificación. No podemos dejar en menos la obra de Cristo. Ese es el objetivo de fondo. Nuestra santificación, nuestra transformación. Pastor, ¿Sí? entonces cuando decimos, entonces lo correcto es decir que Cristo murió por nuestra salvación y por nuestra santificación también. Así es. O sea, no es solo por nuestra salvación. No es así. Acuérdense de Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es un distintivo, es una característica. No basta con ser nombrado hijo de Dios, porque sería una contradicción decir yo ser un hijo de Dios, pero vivo sumido en el pecado y no vivo haciendo la voluntad de Dios. El Señor dice que ellos son mentirosos si no acatan la ley de Dios o la palabra de Dios. O sea, estamos llamados para obedecer su palabra. Ese es nuestro intento. Ahora, eso no es, y quiero ahí hacer la aclaración, porque no nos vamos a confundir pensando de que nos vamos a ganar al cielo haciendo las obras, y eso no es tal. La santificación, la vida de santidad, la vida consagrada es el resultado de una vida plena con el Padre. Cuando yo estoy con Él permanentemente, cuando yo estoy allí viviendo en su presencia, conociendo sus propósitos, no dejando de que nada interrumpa esa relación con Dios, yo finalmente termino siendo influenciado y su presencia a través del Espíritu Santo me consagra, me capacita para responder a las demandas de Dios. Si vamos a Efesios como para ver que Pablo no es solamente allí donde lo aborda este tema, Efesios 5, 25 al 27, por favor, si alguien lo puede leer. Alguien que no ha leído. Efesios 5, 25. 25 al 27. Sí, 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, una vez más, Pablo más adelante lo recalca, hablándonos de esa iglesia que pasa la prueba, ¿cierto?, de la blancura, por decirlo así. Es una iglesia a la que no se le va a reprochar porque ha sabido vivir en la voluntad de Dios. Esa es una característica y por ende también es el sueño del Señor, es el anhelo, es lo que desde un principio Él ha querido hacer con nosotros. Vamos al punto 2. Dice, ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí lo que podemos decir es que, según lo que menciona aquí en el versículo 5, ¿no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Primeramente, los propósitos de Dios al escogernos fue para ser santos y sin mancha delante de Dios, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, que
obtenemos la categoría de hijos. Ya no somos criaturas de Él, simplemente. Jesucristo al morir en la cruz nos permite ser sus hijos, con todos los derechos y privilegios que tiene un hijo cuando es adoptado. Pablo, si usa esta palabra, lo relaciona precisamente a esa práctica, ¿cierto?, de adoptar a alguien, a un niño o a una persona, y que le entrega su apellido, y esa persona adoptada adquiere todos los privilegios que tiene esa persona. Nosotros, a través de Jesucristo, pasamos a ser, ¿cierto?, sus herederos. Y entramos, ¿cierto?, al plan de Dios. Y es lo que Cristo, o sea, es lo que Dios ha querido desde un principio. Recuperar a su iglesia, a sus hijos, y sacarlos, ¿cierto?, de esa posición que los perjudica, que es el pecado. Y tercer punto, para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, aquí detrás de toda la obra de Dios, quien es digno de ser alabado y glorificado es nuestro Señor, porque ha hecho muchas cosas por nosotros. Y lo esencial, que entregó a su Hijo Jesús por nosotros. O sea, se merece más que la honra y la gloria. Se merece todo, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Nos pilló la hora, hermanos, no quiero extenderme más. Mañana es un día de trabajo también y bueno, me atrasé yo un poco y yo asumo un poquito ahí la responsabilidad, pero lo vamos a tratar de recuperar. Pero sí tengo para ustedes, y para que no se olviden de este curso el resto de los días hasta el próximo martes, les voy a dejar una tareita, ¿ya? De esas que les gusta hacer a ustedes. ¿En qué consiste esta tarea? La voy a subir en los próximos minutos después que terminemos la clase. Yo quiero que me definan 5 conceptos que aparecen ya en estos primeros versículos. Uno es gracia. Otro es predestinación. Bajo nuestra perspectiva, ¿no? Adopción. Regeneración y redención. Busquen, por favor, googleen y busquen la definición de cada una de estas. Gracia, predestinación, adopción, regeneración y redención, que son palabras que usa el apóstol aquí en un principio y que es necesario que tengamos muy, muy presente para entender la obra de Dios, ¿cierto?, a través del plan de salvación. Y quizás ustedes ya en otro curso lo hayan visto, así que es una tarea que no debiese generar complicaciones, pero yo les voy a pedir que lo tengan presente y busquen una definición de ella y en la próxima clase. Y la van a subir también por Classroom y seguramente lo vamos a comentar en la próxima clase. Acuérdense que hay otra tarea que ya también subimos en Classroom. Esas serían las 2 tareas que tendrían. ¿Ya? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que decir, por favor. Es el tiempo. Difícil olvidarse de Efesios, pues pastor, que todavía hay que hacer la tarea 2, pues. Así es.